En este video se analizará lo que en física se conoce como movimiento en dos dimensiones, movimiento de proyectiles o también conocido como tiro parabólico. Diversos fenómenos en la vida diaria tienen las características de este movimiento, que como su nombre lo dice, consta de dos movimientos. Un movimiento de manera vertical y uno de manera horizontal. Es por esa la razón por lo que se llama de dos dimensiones, movimiento de dos dimensiones. Si analizamos una de las fotografías que tenemos aquí, que es la de la motocicleta, este tipo de trayectoria, que es una trayectoria parabólica con respecto a una referencia, no podría ser posible si no existiera un movimiento horizontal, pero al mismo tiempo un movimiento vertical del cuerpo, que en un momento va en un sentido, que es de subida, pero en otro momento va en otro sentido, que es de bajada. Si ustedes se fijan, en la siguiente fotografía de la pelota de básquetbol sucede exactamente lo mismo. Es un movimiento que tiene que ver con el desplazamiento horizontal de un cuerpo, pero al mismo tiempo también con un desplazamiento vertical de un cuerpo, en un momento de subida y en otro momento de bajada. Y la interacción de ambos movimientos, tanto el horizontal como el vertical, es el que nos da precisamente el movimiento de tipo parabólico, que de otra manera no existiría. Un componente muy importante que vamos a ver en unos momentos más es la aceleración debida a la fuerza de gravedad G, en donde esta aceleración está presente en todo momento del movimiento. Como esta aceleración representa la fuerza con la que un cuerpo es atraído hacia la Tierra, G en todo momento tendrá una dirección hacia abajo. Y una recomendación cuando quieran tener claridad en este tipo de fenómenos es hacer uso de diferentes simuladores. Uno que en la actualidad tiene un gran desarrollo y tiene simulaciones muy buenas, es el de la Universidad de Colorado. El nombre es PET. Les dejo la dirección, aquí está, para que ustedes puedan accesarlo. La tienen aquí también. Y específicamente la simulación que les recomiendo es la de movimiento de un proyectil. Pueden ahí variar las características, variar parámetros, analizar vectores, analizar aceleraciones, desplazamientos. Es un simulador muy completo para entender este tipo de movimiento. Y voy a hacer uso de algunos de sus gráficos para explicar rápidamente en qué consiste los parámetros de este movimiento. Las condiciones iniciales para que pueda existir este movimiento es tener un proyectil que sale disparado con una velocidad inicial y con un ángulo de inclinación θ con respecto a una referencia horizontal. Ahora, esta velocidad inicial, que voy a marcar enseguida, debido al ángulo de inclinación que se tiene, pues se puede descomponer en sus componentes. Una velocidad inicial en X, porque el movimiento es en X, es horizontal, y una velocidad inicial en Y, que al inicio del movimiento, esta velocidad siempre va hacia arriba. Y en el caso de la horizontal puede ir hacia la derecha o puede ir hacia la izquierda. Y lo que vamos a observar enseguida es qué pasa con los vectores de la velocidad en X y en Y, porque sí hay unas particularidades muy interesantes en este movimiento, considerando por supuesto que la fuerza de fricción con el aire no existe. En este segundo recuadro, si ustedes se fijan, yo tengo una velocidad que ya no es la inicial, es una velocidad v en un tiempo determinado, que sigue teniendo su componente en X, que debido a que esta velocidad es una velocidad constante porque es horizontal, es un movimiento rectilíneo uniforme, esta velocidad en X va a ser igual a la velocidad inicial en X siempre.
Y la velocidad en Y es una velocidad uniformemente acelerada que va a ir cambiando con el tiempo. Conforme el cuerpo se va desplazando cada vez más hacia la derecha, seguimos teniendo una velocidad v con su componente en x, que siempre es v0x. Pero fíjense lo que está pasando con la componente en y. Si ustedes se fijan, con respecto al inicio, el vector en y se está haciendo más pequeño. Conforme sube más, esa componente disminuye. Fíjense que ahora tengo la velocidad, tengo Vx, que es Vox, y la componente en y pues ya se está haciendo más chiquita cada vez. En este punto que tengo aquí, esta sería la velocidad v, la componente en x, Vox, que es Vx. Esta componente es muy pequeñita ya, la Vy. De tal manera que cuando llegamos al punto máximo del recorrido del cuerpo, solamente tengo una componente en x de la velocidad, en donde en este momento la velocidad que tiene el cuerpo es totalmente Vx, que es totalmente Vox. La componente en y desapareció. ¿Por qué? Porque de otra manera el cuerpo no podría empezar a bajar. Si la componente en y siguiera existiendo o se hiciera más grande, quiere decir que el cuerpo seguiría subiendo. Y no es el caso. El cuerpo, a partir de este punto, va a empezar a bajar. Entonces quedamos que cuando yo llego al punto máximo del recorrido del proyectil, del cuerpo, solamente mi velocidad va a ser Vx, que es V0x. Nunca cambia, es movimiento rectilíneo uniforme, la velocidad es constante. Y momentos después que el cuerpo ya va de bajada, tengo mi componente en x, que sigue siendo Vox, y aparece de nuevo la componente en y. Esta suma de estas dos componentes obviamente me va a dar la resultante v en ese momento. Y si ustedes se fijan, conforme el cuerpo sigue avanzando ahora hacia abajo, este es mi resultante v, este es Vx, que es Vox, y la componente en y entonces se va haciendo más grande. Finalmente, ya muy cerca del blanco, aquí tengo mi velocidad v, su componente en x, que es Vox, y su componente en y, que en ese momento es la máxima. Sí, como les repetía hace rato, o como les decía hace rato, las componentes de la velocidad en cualquier instante no varían de esta manera. Este movimiento no tendría una trayectoria parabólica, tendría otro tipo de trayectoria. Aquí sí es muy importante que ustedes vean la combinación de un movimiento que va horizontal en cualquiera de los dos sentidos, pero al mismo tiempo también va vertical en cualquiera de los dos sentidos. Y dependiendo del lugar donde ustedes analicen, el movimiento tiene características particulares. Mencionándolo rápidamente, lo que vemos en esta figura es la aceleración debida a la fuerza de gravedad que nosotros conocemos como G, que tiene un valor aproximado de 9.81 metros por segundo cuadrado. Es una aceleración que, debido a que las condiciones iniciales del cuerpo es que el cuerpo inicialmente tiene una velocidad en donde su componente en y va hacia arriba, y el cuerpo entonces de esta manera se está oponiendo a la aceleración debido a la fuerza de gravedad, se considera que en todo momento la G va a ser de un valor negativo. Además de que hay que reafirmar que esta aceleración es debido a una fuerza que hace que los cuerpos sean atraídos hacia abajo. Entonces, si se fijan, el vector de aceleración en todo momento está apuntando hacia abajo. Pero como tomo condiciones iniciales y en las condiciones iniciales la velocidad del cuerpo es hacia arriba y el cuerpo es atraído hacia abajo, por eso siempre se considera que la G es negativa en toda la trayectoria del movimiento. Voy a hacer un recorrido rápido por todos puntos de la trayectoria y voy a iniciar aquí
para ver completo todo el dibujo. En este punto entonces yo tengo lo que se llama una velocidad inicial, que tiene dos componentes, una velocidad inicial en X, porque es horizontal, que es constante en todo momento, velocidad constante, movimiento rectilíneo uniforme, y una velocidad inicial en Y, en donde esta velocidad inicial en Y va a ser diferente en todo momento, es un movimiento uniformemente acelerado que está bajo los efectos de la aceleración debido a la fuerza de gravedad. Si yo analizo en este momento, mi velocidad será esta, v, mi componente en X es Vx, que es igual a la inicial, movimiento rectilíneo uniforme, y tengo una componente en Y que se va a ir haciendo pequeña. En el punto máximo de la trayectoria, mi velocidad es totalmente horizontal, es Vx, que es V0x. Para este momento, la componente en Y no existe, porque de otra manera el cuerpo no podría empezar a bajar. Si existiera, seguiría subiendo. Momentos después, lo que yo tengo es mi velocidad V, de nuevo con su componente Vx, en ese momento que es la Vox inicial, y aparece de nuevo la componente en Y. Y conforme el cuerpo va bajando más, mi resultante de velocidad tiene sus dos componentes como siempre, Vx, que es de velocidad constante, y Vy se va haciendo cada vez más grande hasta alcanzar su valor máximo instantes antes del impacto. Recuerden que siempre se analiza instantes antes del impacto. Si yo amplifico esta parte que tengo aquí, lo que me puedo dar cuenta es que yo tengo un vector de velocidad inicial que tiene una componente horizontal V0x y una componente vertical V0y. Si yo redibujo esto, esta componente vertical la puedo poner aquí también, con el mismo sentido que tenía. Tiene que ser del mismo tamaño, aquí yo no me quedo del mismo tamaño. Esta V0y tendría que ser esta V0y del mismo tamaño. Y si ustedes se fijan, lo que se formó aquí, debido al ángulo de inclinación inicial, porque acuérdense que aquí hay un ángulo de inclinación θ para que sea tiro parabólico, es un triángulo rectángulo. Y los triángulos rectángulos siempre se pueden resolver por medio de funciones trigonométricas básicas. Si tenemos que VO es la hipotenusa, V0x es el cateto adyacente y V0y es el cateto opuesto, porque la referencia es el ángulo θ. Entonces, por funciones trigonométricas básicas, yo puedo decir que el seno de θ va a ser igual al cateto opuesto, que se llama VOY, sobre la hipotenusa, que se llama VO. Si a mí lo que me interesa, y casi siempre me interesa, es saber la velocidad inicial del proyectil, nada más hago un despeje y me queda que esto sería V0y sobre el seno de θ. Por otra parte, si a mí lo que me interesa obtener es esta componente horizontal, entonces, como es un cateto adyacente a θ, lo que yo voy a utilizar es la función de coseno de θ, que es igual a cateto adyacente, que sería Vox, entre la hipotenusa, que sería la velocidad inicial. Si lo que me interesa es sacar la velocidad inicial, entonces esto nada más es un despeje. Velocidad inicial sería Vox sobre el coseno de θ. Otra característica importante del tiro parabólico es que al ser una parábola es un movimiento totalmente simétrico, sobre todo porque no se está considerando la fuerza de fricción con el aire. Eso quiere decir que el tiempo que tarda de subida el proyectil es igual al tiempo que tarda de bajada ese proyectil. Entonces aquí yo podría decir que el tiempo total es igual al tiempo de subida más el tiempo de bajada del proyectil. También, si yo tengo que esta es la velocidad inicial
Y como el movimiento es simétrico, entonces quiere decir que la velocidad final del proyectil pues también tendrá que ser la misma que la velocidad inicial. Otro parámetro muy importante que no deben de olvidar es que en este punto que estoy marcando con amarillo, yo tengo que la variación en Y o el desplazamiento en Y del cuerpo es 0, porque está partiendo del punto más bajo. Conforme el cuerpo avanza, pues ese desplazamiento en Y también aumenta o disminuye dependiendo de dónde están analizando. Pero a la hora de llegar también al punto final, en este momento también delta Y es igual a 0. No hay una altura. Ya lo habíamos mencionado, pero es muy importante recalcarlo. En el punto de la trayectoria máxima, en este punto es muy importante recordar que no hay componente en Y de la velocidad, solamente hay componente en X de la velocidad, que en ese momento es la velocidad que tiene el cuerpo. Y en ese momento es el tiempo máximo del recorrido de la trayectoria, que sería el parámetro que se conoce como, de aquí a aquí, esta sería la altura máxima del proyectil. Y esta distancia que alcanza el proyectil desde que sale hasta que son momentos antes del impacto, es a lo que se llama alcance. Este parámetro y los demás dependen absolutamente del ángulo de inclinación del proyectil con respecto a una referencia horizontal. Entonces, si este parámetro de θ varía, entonces pues van a variar los otros parámetros, el alcance, la altura, los tiempos. Por eso ese ángulo es tan importante. ¿Con qué fórmula se maneja este movimiento? Pues se maneja con las 4 de movimiento uniformemente acelerado que han estado trabajando, así como con la que está en amarillo, que es la velocidad constante. Acuérdense que esta velocidad constante hace referencia a la velocidad horizontal y estas fórmulas de aquí hacen referencia al movimiento vertical. Este es un movimiento con aceleración constante, con velocidad constante, y este es un movimiento como aceleración de un valor determinado, afectada por la aceleración debida a la fuerza de gravedad. La fórmula que está con amarillo para tiro parabólico sería, como es la velocidad en X, la velocidad horizontal, sería igual a la variación en el alcance entre el tiempo recorrido. Si ahora me voy a las 4 de uniformemente acelerado, voy a estar haciendo referencia a velocidades verticales, a la G, a los tiempos verticales, etc. Y a los desplazamientos en Y. Entonces estas fórmulas sufren una adecuación. Como son para el movimiento de la componente vertical, entonces este se vería como velocidad en Y es igual a velocidad inicial en Y, más en vez de A va a ser G por T. Para esta fórmula que sigue, en vez de delta X, pues sería una variación en Y del movimiento por un medio de la velocidad en Y final más la velocidad inicial en Y por tiempo. Para la siguiente fórmula igual, la variación no es en X, es en Y, sería igual a la velocidad inicial en Y por el tiempo más un medio de G por T cuadrada. Y finalmente tendría que la velocidad en Y al cuadrado va a ser igual a la velocidad inicial en Y al cuadrado más 2 veces G, en este caso por delta Y. Entonces acuérdense, la parte morada hace referencia al movimiento vertical de las dos dimensiones y el amarillo al horizontal de las dos dimensiones. Finalmente, consideraciones súper importantes. Primero, G siempre se considera negativa porque en un tiro parabólico el cuerpo siempre va de subida, en contra a la fuerza que lo atrae hacia la Tierra. Segunda consideración, si en algún momento yo llego a tener una velocidad en Y negativa,
quiere decir que dentro de la trayectoria el cuerpo está aquí, va de bajada. Y finalmente, si yo tengo que manejar una distancia o un delta Y negativo, es porque el cuerpo está debajo de una referencia, es decir, ya hizo esto, llegó aquí, pasó la referencia que es X y se fue para abajo. Esta sección de aquí es la que tendrá que considerarse como negativa. Con respecto a las características del tiro parabólico sería todo. Espero que el video haya sido de utilidad. Gracias.